Increíble revelación de una camarera en la residencia que transformó la vida del CEO para siempre. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire de la lujosa residencia mientras Claudia se movía con destreza en la cocina. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas, iluminando los muebles de ébano y las exquisitas obras de arte que adornaban el lugar. Pero para ella, todo eso es solo un telón de fondo. Su mente repasa los sacrificios de su familia en Iztapalapa, donde el sonido del tráfico se mezcla con gritos de vida. A los 25 años, su rutina se había convertido en un ciclo: despertar, preparar el desayuno, atender a los adinerados y volver a casa, fatigada pero esperanzada. Su corazón palpita con un ritmo atropellado, buscando un equilibrio entre el orgullo de ayudar a su familia y el deseo de traspasar los muros que la limitan. Claudia sueña con ser administradora, con salir del barrio que la vio crecer, pero la realidad es dura. Al servir el desayuno sobre la mesa de las reuniones, observa a aquellos empresarios que parecen vivir en otro mundo, ajenos a sus preocupaciones. Sin embargo, en su pecho crece una chispa de indignación. Sabía que las cosas podían ser diferentes, que la vida no tenía que seguir fluyendo como un río hacia la desposesión de su comunidad. En pleno servicio del postre, su rutina es interrumpida por un grupo de hombres que habla en voz baja pero firme. Su curiosidad la empuja a escuchar. Las palabras de desarrollo y expansión le erizan la piel. Un nuevo proyecto inmobiliario está en camino, uno que desplazaría a muchas familias de su barrio. Una oleada de angustia le recorre la espalda, porque su vida, su hogar, debía ser una mera estadística en las negociaciones de estos hombres. Respirando hondo, su mente se agita. El eco de las enseñanzas de su madre resuena. El trabajo honesto siempre es recompensado. Pero ¿qué recompensa hay en la indiferencia? Las palabras de su padre, un hombre de acero que nunca se rindió, le llenan de determinación. Claudia siente la presión crecer en su pecho, el peso de su familia convenciéndola de no quedarse callada. Un nudo se forma en su garganta mientras los ejecutivos discuten cómo maximizar sus beneficios a expensas de la gente que ama. Aquello no es solo un trabajo, es lo que su vida debe ser. La urgencia de cambiar la narrativa consume cada rincón de su ser. Antes de avanzar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón acelerado, Claudia pasa a la sala de reuniones. El contraste entre su vestido sencillo y los trajes elegantes de los hombres es abrumador. Se siente como un pez fuera del agua. La tensión se transforma en un yugo. Cada mirada despectiva de los hombres que la rodean la aplasta. ¿Podría atreverse a interrumpir sus charlas? Pero la ira y la tristeza por su barrio son más fuertes que su miedo. Se siente como en un precipicio, lista para saltar. Sin embargo, el temor a ser ignorada, a ser solo una sombra en la vida de esos ejecutivos, retumba en su cabeza. Las dudas meciéndose entre lo correcto y lo conveniente la acosan. Claudia se pregunta si su voz tendrá eco o se perderá entre murmullos indeseados. ¿Su valentía sería suficiente para cambiar el destino de su familia? Mientras la atmósfera se vuelve pesada, el momento de la verdad se acerca y ella se debate: ¿hablar o permanecer en silencio? La respuesta podría definir no solo su futuro, sino también el de todos los que ama. Claudia respiró hondo, y mientras el aire llenaba sus pulmones, se sintió más grande de lo que había estado en toda su vida. En ese instante, el ruido del mundo exterior pasó a ser un eco distante. Mirando a los ejecutivos, comenzó a articular en su mente lo que quería decir. Las palabras formaban un discurso en su interior, hecho de pasión y necesidad. Pero cada vez que abría la boca, el miedo cortaba la voz como un cuchillo. «¿Qué estás esperando?», murmuró una parte de ella, aquella que había sido alimentada por cada sueño y cada sacrificio que había hecho su familia, aquella que recordaba las largas horas de su padre trabajando en la construcción y a su madre en una tienda, siempre sonriendo a pesar de las adversidades. Ella no solo tenía una historia, tenía una responsabilidad. Finalmente, un chispazo de coraje le dio el impulso necesario. «Disculpen,
dijo con voz firme, dejando a los hombres atrapados en sus trajes en un estado de sorpresa. Quisiera decir algo. El murmullo de la conversación cesó, y en ese par de segundos, los corazones de todos en la sala parecieron detenerse, incluso el de Claudia. Poco a poco, la miraban con un interés escéptico, pero sobre todo, con curiosidad. Su voz resonó en la habitación, brotando desde lo más profundo de su ser. Relató su historia, sus raíces y lo que significaba para ella el barrio de Iztapalapa, un lugar lleno de sueños aplastados, pero no extinguibles. A medida que hablaba, sintió que su inseguridad se desvanecía. Las miradas cambiaban de desdén a sorpresa, y ella fue consciente de lo que estaba haciendo. No solo estaba hablando, estaba reclamando su lugar en el mundo. Cuando finalizó, el silencio en la sala era casi ensordecedor. Nadie se movió. Fue entonces cuando un hombre alto, con un aire de autoridad, la interrumpió. Agradecemos tu perspectiva, pero deberías saber que esto es un negocio. Aunque su voz era suave, había una dureza indiscutible en sus palabras, como un muro levantándose entre ella y su deseo de ser escuchada. Claudia sintió una punzada de frustración. Había esperado este momento con ansias, y lo que le esperaba era una negativa previsible. Aún así, se mantenía en pie. Un negocio que impactará vidas. ¿No cree que hay un camino sostenible que contemple a las comunidades y no solo a las ganancias? Sus palabras resonaron con más fuerza de lo que ella misma esperaba. Sin embargo, la batalla no había hecho más que comenzar. Los hombres comenzaron a murmurar, disertando sobre cifras y estadísticas, dejando de lado el núcleo de su discurso. Claudia, lejos de rendirse, sintió que la vehemencia de su determinación crecía. Esa situación no solo la obligó a erguirse, le mostró que tenía habilidades que desconocía hasta ese momento. Su capacidad de argumentar, su autenticidad, esa fuerza que emanaba de su espíritu, se volvía tangible. La conversación se centraba en números, pero ella hablaba de vidas. La conexión emocional era su ventaja. Sin embargo, también se percató de que, al mismo tiempo que conseguía ser escuchada, estaba abriendo un camino incierto. ¿Hasta dónde se atrevería a ir? Mientras los hombres comenzaban a dispersarse, Claudia supo que su intervención había logrado algo, pero al mismo tiempo, cada paso la empujaba más hacia un precipicio del cual no estaba segura de poder regresar. La discusión había dejado una marca en ella, un deseo de seguir avanzando, de hacer ruido en espacios donde siempre había sido invisible. Con un corazón que latía contra su pecho, Claudia dio un paso adelante. Afuera, el día ya había despertado en su barrio. El recuerdo de su familia le dio fuerzas, pero al mismo tiempo, una pregunta la atormentaba. ¿Habría logrado asegurar su futuro, o acaso había desencadenado una serie de eventos que la llevarían de vuelta a la oscuridad de su antigua vida? Mientras giraba para salir de la sala, se prometió que no se detendría. Su voz había despertado en ella un nuevo propósito, pero la verdadera pregunta era, ¿cuánto más estaba dispuesta a arriesgar para alcanzar su sueño? Claudia salió de la sala con una mezcla de adrenalina y ansiedad. El eco de sus palabras aún resonaba en su mente, un eco que se convertía en un mantra. No te detengas. Se movió a través de los pasillos de la empresa, sus pasos marcados por un nuevo sentido de propósito. El aire fresco del exterior la envolvió, pero la incertidumbre la acompañaba como una sombra constante. Revisó su teléfono en busca de mensajes que la anclaran a la realidad. Quería que su familia supiera del pequeño avance que había logrado, pero a la vez una parte de ella temía que el entusiasmo pudiera convertirse en decepción si todo esto no llevaba a ninguna parte. Decidió que no podía rendirse, tenía un camino que recorrer, y aunque el destino era incierto, había un ritmo desconocido que la empujaba hacia adelante. Días después, se sentó en un café local, con una libreta frente a ella, dispuesta a desglosar sus pensamientos. Se dio cuenta de que lo que había hecho no era solo hablar, había planteado una propuesta que además podría atraer interés y con ello generarse un espacio. No bastaba con plantear una idea, necesitaba un plan estratégico. Quizá eso era lo que le hacía falta a su propuesta, más detalle, más estructura. Un mosaico de datos, estadísticas y sobre todo las voces de aquellos a los que pretendía representar. Comenzó a escribir, enfocándose en cada argumento que sostenía su visión. Para ella, esto era más que un sueño,
Era una obligación, un acto de justicia hacia su familia y hacia su comunidad. Mientras su pluma acariciaba el papel, recordó las historias de sus vecinos, las generaciones atrapadas en un ciclo de pobreza y promesas rotas. Se dio cuenta de que para que su voz fuera escuchada, necesitaba grabar esas historias, documentarlas. La idea de llevar a cabo entrevistas en su barrio comenzó a tomar forma. Cada historia podría transformar no solo su propuesta, sino también la percepción de aquellos hombres en trajes. Con cada línea que escribía, su confianza crecía. Los miedos que solían asediarla parecían procesarse, convirtiéndose en energía creativa. Su pasión se renovaba a medida que pensaba en cada uno de los rostros que había visto luchando por salir adelante. La urgencia de su misión la mantenía despierta por la noche, lista para enfrentar lo que viniera. Una semana después, hizo su primer contacto con un grupo de mujeres que habían trabajado en el mercado local. Su historia comenzó a tomar forma gracias a ellas. En cada conversación, Claudia no solo escuchaba, resonaba con sus vivencias, capturando detalles que la acercaban un paso más a hacer realidad su sueño. La conexión con su origen se hacía visible ante sus ojos, y estas mujeres la empoderaban incluso mientras hablaban de sus propias limitaciones. Sin embargo, en uno de los encuentros, se produjo un cambio inesperado. Alguien mencionó la palabra que ella había temido escuchar: rendirse. Fue como un tiro al corazón. Se enfrentó a su propia vulnerabilidad y comenzó a cuestionarse si sería capaz de seguir adelante a pesar de esos momentos de desánimo. Había un nivel de dolor en esas palabras, un recordatorio de que el camino será arduo. Esa noche Claudia soñó con sus padres, con las promesas que les había hecho. La imagen de su madre sonriendo a pesar de las adversidades flotaba en su mente. Se despertó con una resolución renovada. No podía permitir que la desesperanza dictara su camino. Al día siguiente se preparó para un nuevo encuentro con los ejecutivos. Sabía que debían escuchar no solo su voz, sino las de las personas en las que ella creía. Este sería un nuevo reto, una confrontación directa. Le restaban días para pulir su propuesta, pero también una sensación de homenaje a aquellos que sin darse cuenta la habían llevado hasta allí. El momento de verdad se acercaba, y con cada latido de su corazón, la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Sería capaz de transformar sus palabras en acción? Claudia pasó la noche en vela, sumergida en la creación de su propuesta. Detalló cada argumento, cada cifra y las historias que había recopilado. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, una oleada de nervios la invadió. Sabía que el tiempo se le escapaba y su encuentro con los ejecutivos se acercaba a pasos agigantados. Se miró al espejo una vez más, se sintió diferente, había ganado un aire de determinación. Pero esa energía contrastaba con una sombra familiar aterradora, el miedo al rechazo. Se preguntó si su voz, aunque poderosa en su mente, resonaría en la sala de juntas. Al llegar a la oficina, el ambiente era tenso. Los ejecutivos se acomodaban en su lugar, intercambiando miradas serias. Claudia tomó un respiro profundo antes de cruzar la puerta. Entró con un paso firme, llevando consigo no solo su propuesta, sino las historias que representaban. Las voces de las mujeres del mercado resonaban en su mente, impulsándola a avanzar. A medida que se presentaba, pudo ver la atención de los ejecutivos en su rostro. Comenzó a exponer su propuesta, mezclando estadísticas con relatos emotivos. Su voz, al principio titubeante, se volvió sólida. Pero a medida que desglosaba cada punto, notó en los rostros de algunos de los ejecutivos un escepticismo palpable. Las arrugas en sus frentes parecían multiplicarse con cada palabra. Claudia sintió que su estómago se revolvía. Cuando terminó, hubo un silencio inquietante. Aplausos moderados resonaron en la sala, pero eso no fue suficiente para disipar su ansiedad. Preguntas comenzaron a fluir de los ejecutivos. ¿Tienes respaldo de los datos? ¿Cuál sería el impacto real de esto en nuestras operaciones? En cada interrogante, Claudia sentía que una parte de su seguridad se desvanecía. Sin embargo, un cambio interno empezó a suceder. Recordó por qué estaba allí, y con un ímpetu renovado se enfrentó a sus críticos. Cada cifra que presento aquí refleja el deseo de un cambio, de dignidad y de justicia para aquellos que han sido olvidados. No es solo un plan de negocios, sino una oportunidad para crear un impacto real. Las palabras que salían de su boca fueron más que respuestas, fueron una declaración de intenciones. Lo que eventualmente la sorprendió fue su propia capacidad para sostener esa verdad frente a los que antes parecían tan distantes de su realidad. Había despertado una conexión que comenzó a ir más allá de los datos. Fue en ese momento que notó la mirada de uno de los ejecutivos cambiar. Lo que antes era una expresión de duda, ahora reflejaba curiosidad. Tal vez, pensó, no todo estaba perdido. Aún así, el regreso a casa fue arduo. Su mente daba vueltas sin parar. Había sido suficiente. Las horas pasaban y la incertidumbre la devoraba.
La imagen de sus padres volvió a aparecer en su mente. Ellos siempre la habían alentado a ser valiente. Se dio cuenta de que esta experiencia en su vida no era solo un simple intento de conseguir un empleo, sino una batalla por definir quién era. Al día siguiente, recibió un correo que cambiaría el rumbo de su vida. Era una invitación para volver a reunirse, pero esta vez no estaría sola. Presentarían a una sorpresa especial que podría cambiar todo. Claudia sintió que la adrenalina afloraba de nuevo. Esta era su oportunidad, un nuevo desafío, y no podía permitirse el lujo de rendirse. Mientras se preparaba para este nuevo encuentro, la misma pregunta resonaba con más intensidad. ¿Qué sorpresas le depararía este nuevo capítulo en su vida? Claudia despertó esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. La invitación a la reunión le había reavivado una chispa. Sintió que estaba al borde de un cambio significativo. Estaba lista para enfrentar el presente, pero una parte de ella seguía anclada al temor de lo desconocido. ¿Quién sería esa sorpresa especial y qué implicaciones tendría para ella? Mientras se preparaba, su mente se llenaba de preguntas. Se miró al espejo, observar diferentes matices de su rostro, la preocupación en sus ojos, la resolución en su postura. Había pasado de ser una simple aspirante a una mujer con valor, y eso era una victoria en sí mismo. Decidió que no iba a dejar que el miedo la limitara. Esta vez sería diferente. Decidió adoptar una postura visible en la reunión, sus palabras necesarias para ser escuchadas. En la sala de juntas, los mismos ejecutivos estaban allí, pero esta vez había un aire de expectativa palpable. Claudia se sentó en la primera fila, sintiendo el peso de los ojos sobre ella. Las luces brillantes reflejaban el sudor en su frente y la impulsaban a preparar su mente, a recordar los aspectos más cruciales de su propuesta. Pero todo cambió cuando la puerta se abrió y entró la sorpresa especial. Una ex colega, Laura, que había sido su amiga cercana durante sus primeros años en la empresa. Laura, ahora una exitosa consultora, saludó a todos con una sonrisa segura. Claudia sintió que el aire se le escapaba. La conexión que tenían era palpable, un lazo que había estado en suspensión y que ahora volvían a compartir de forma inesperada. Lo que era un simple reencuentro se convirtió en un vector de emociones. Sintió una marea de competitividad. Laura no solo era un recuerdo del pasado, sino también un símbolo de lo que podría haber sido su carrera si no hubiera tomado ciertos caminos. El contraste entre sus trayectorias la impactó. La presentación comenzó, y aunque Laura tomaba la palabra con ánimo y convicción, Claudia entendía que su rol no debía ser el de observar pasivamente, sino el de participar activamente. Por un momento perdió la concentración. En su mente se cuestionaba si lograría igualar el nivel de seguridad que mostraba su antigua amiga. Sin embargo, recordó que su narrativa era única, su capacidad de conectar emociones con datos. Claudia tomó un respiro profundo y al fijar la mirada en Laura, se sintió de nuevo empoderada. Cuando llegó su turno, su voz resonó con claridad, articuló sus puntos y entrelazó sus experiencias personales con estadísticas. Cada palabra era un ladrillo en la muralla de la seguridad que se estaba construyendo. Lo que había comenzado como una lucha interna contra su inseguridad, se transformó en una revelación. Su historia, aunque muy diferente, podía ser igualmente poderosa. La reunión progresó con una intensidad que aumentó con cada respuesta a las preguntas que surgieron. Claudia notaba cómo su confianza influía en la percepción de los ejecutivos. Finalmente, levantó la mirada hacia Laura. Ambas se entendieron en un instante, y una sonrisa cómplice surgió entre ellas. La rivalidad fue reemplazada por un entendimiento compartido, y eso la reconfortó. Enfrentar a alguien que había sido un modelo a seguir, ahora se materializaba como una oportunidad de colaboración. Después de la presentación, mientras los ejecutivos deliberaban, Claudia recibió un mensaje sorpresa en su teléfono. Era de Laura. Ganas. Por primera vez, has empezado a creer en ti misma. ¿Te gustaría almorzar y discutir ideas? Claudia sintió una oleada de emoción. No estaba sola, y esta decisión podría ser el inicio de una nueva senda profesional. Ella había descubierto un talento oculto dentro de sí misma y un potencial aún no explorado. Pero al mirar hacia el futuro, la pregunta era clara. ¿Abriría esta nueva relación puertas que antes ni siquiera había imaginado? Claudia no podía dejar de pensar en el mensaje de Laura mientras salía de la sala de juntas. A pesar del éxito de su presentación, una parte de ella se sentía inestable, como si todo lo logrado en esa reunión fuera solo un espejismo. Pero la invitación de Laura la había sacudido, llevándola a un camino del que no había sido consciente hasta ahora.
Quizás, la oportunidad de colaborar con alguien que había admirado podría ser el primer paso hacia una reinvención profesional. En las horas que siguieron, una mezcla de ansias y dudas invadió su mente. ¿Cómo podría aprovechar esta nueva conexión? Recordó lo mucho que Laura había aportado a su vida en el pasado, así como los desafíos que habían enfrentado juntas. Habían sido compañeras en un mundo dominado por la competencia, pero también amigas que compartían sueños y anhelos. Aunque el tiempo había trazado un distanciamiento entre ellas, Claudia ahora entendía que este reencuentro podría abrir un paréntesis en la narrativa de su vida laboral. Mientras caminaba hacia la cafetería, donde se habían quedado de ver, su mente giraba alrededor de las preguntas que podría hacerle a Laura. No quería que la conversación girara en torno a la comparación de sus carreras. En vez de eso, anhelaba explorar cómo habían llegado a ese punto, pensarse como dos profesionales que mantenían la esencia que las había unido en el pasado, pero ahora desde perspectivas diferentes. Tenía que ser valiente. La vulnerabilidad puede convertirse en un pilar de conexión genuina. Cuando llegó, vio a Laura sentada en una mesa junto a la ventana. Su presencia irradiaba confianza. El instante de reunión vino cargado de emociones, una mezcla de nostalgia y renovación. Laura la saludó con un abrazo cálido, lo que hizo que Claudia se sintiera más aliviada. No había rencores, sino un entendimiento silencioso de que ambas habían tomado caminos distintos, pero quizás no irreconciliables. «Me alegra verte, Claudia», dijo Laura sonriendo. «He seguido tu trabajo de lejos. Siempre creí que tenías un gran potencial». Claudia sintió como un torrente de energía la invadía. Este era el momento perfecto para abrirse y compartir sus ambiciones. Conversaron sobre sus trayectorias, pero pronto Claudia desvió la charla hacia lo que realmente había significado el reencuentro. Atreviéndose a ser honesta, habló sobre sus inseguridades y cómo la reciente presentación había sido un punto de inflexión. Laura la escuchaba con atención. «Siempre has tenido esa capacidad de conectar», respondió Laura finalmente. «No te subestimes. Lo que pudiste aportar hoy fue increíble». La validación de Laura resonó en Claudia como un eco que necesitaba para avanzar. Comenzaron a bosquejar ideas para una posible colaboración, fusionando sus talentos. El diálogo se tornó más fluido y entusiasta. Las conversaciones profesionalmente densas estaban acompañadas de risas y los recuerdos compartidos fomentaban un ambiente de confianza. Pero la conversación dio un giro inesperado cuando Laura mencionó un proyecto en el que estaba trabajando que podía ser clave en su desarrollo profesional. Era un ámbito que Claudia había explorado pero nunca se había atrevido a tomar en serio. La idea de participar la llenó de emoción y al mismo tiempo de temor. «Podríamos hacer algo juntas», sugirió Laura. «El proyecto necesita una voz auténtica y tu habilidad para contar historias puede ser el ingrediente que falta». El corazón de Claudia empezó a latir más rápido. La posibilidad de un nuevo camino profesional se presentaba ante ella, pero también el miedo de fracasar o incluso de ser mediática bajo la sombra del éxito de Laura. Sin embargo, la chispa que había reavivado en sí misma la instaba a dar el paso. «Me encantaría», respondió ella, sintiendo una determinación creciente. «Pero tengo que asegurarme de que estoy lista para esto». Ambas comenzaron a explorar cómo podrían dar vida a esa colaboración. Pero en lo más profundo, Claudia sintió que enfrentaba un desafío crítico. No solo el proyecto, sino superar su propio miedo a la exposición. La conversación se tornó intensa y personal, y en ese espacio de sinceridad, Claudia se dio cuenta de que estaba a punto de abrir una puerta a un futuro desconocido. Mientras caminaban a la estación de tren, la energía entre ellas crecía, pero la mente de Claudia volvía a ensombrecerse por una pregunta inquietante. ¿Podría realmente enfrentar este nuevo reto y dejar las sombras de su inseguridad atrás? Con las luces titilando al final del pasillo, Claudia sabía que este sería un viaje marcado por decisiones importantes. ¿Quién se convertiría en la mujer que decidiera ser a partir de ahora? La incertidumbre siempre estaba presente, pero lo que antes le hacía temer, ahora se convertía en su impulso. La decisión de actuar estaba a un paso de convertirse en acción. Solo necesitaba confiar en sí misma. Mientras se alejaban de la cafetería, una propuesta inesperada cruzó su mente. Quizás no solo debería aceptar el desafío de trabajar con Laura, sino también poner en marcha su propio proyecto. Pero, ¿qué pasaría si fracasaba? El momento de la verdad estaba a punto de llegar. Claudia no podía dormir. Revoloteaba en su cama, luchando contra los pensamientos que no dejaban de asediar su mente. Aunque la reunión con Laura había despertado un entusiasmo que creía perdido, las dudas comenzaron a eclipsarlo.
Era como si una sombra de autorrecriminación se posara sobre ella. ¿Por qué había tardado tanto en dar este paso? Sabía que el tiempo no se detiene, pero se sentía atrapada en una burbuja de indecisión. Al despertar, la luz del sol atravesaba las cortinas, bañando su habitación en un tono dorado que la empujó a levantarse. Miró su reflejo en el espejo, tratando de hallar las respuestas en sus propios ojos. Esta era su oportunidad de redefinirse, de reescribir la historia de su carrera. Ya no se trataba solo de un proyecto conjunto, era la promesa de un renacer profesional. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir una lista. En un lado, anotó lo que esperaba lograr con esta nueva colaboración: exposición, crecimiento, autenticidad. En el otro, las inseguridades: miedo a defraudar, la presión de actuar bajo la sombra de Laura, el riesgo de lanzar un proyecto propio y fracasar. Ambas columnas estaban llenas, pero en el fondo de su ser sabía que el verdadero desafío radicaba en superar esas barreras internas. Empezó a buscar por internet acerca del proyecto que Laura le había mencionado. Cada artículo que leía sobre el ámbito y las tendencias la emocionaba, y al mismo tiempo la intimidaba más. Se familiarizó con conceptos, legislación pertinente, y el impacto que podían tener sus ideas en el sector. La búsqueda de conocimiento se convirtió en un refugio, pero también en una forma de confrontar su inseguridad. Mientras más aprendía, más deseaba asumir el riesgo. Decidida a aprovechar esa vorágine de información, programó una llamada con Laura. La conversación fue franca, casi como un exorcismo de sus temores. Claudia se armó de valor y expuso sus inquietudes. Temía que su voz no fuera lo suficientemente fuerte en un equipo con tanto talento consolidado, que su habilidad narrativa no alcanzara el nivel de exigencias del proyecto. El silencio del otro lado de la línea fue prolongado, pero cuando Laura habló, su respuesta resonó con la contundencia de un tambor. Claudia, cada historia tiene un narrador diferente, dijo Laura. Lo que tú aportas es único. Si no te lanzas, nunca sabrás lo que puedes conseguir. Te necesito, no solo por tu talento, sino porque tu perspectiva enfoca el proyecto de una manera que ninguna otra lo haría. La certeza en la voz de Laura fue como un rayo que atravesó el cielo nublado de sus dudas. Claudia entendió que no se trataba de competir, sino de colaborar, de entrelazar sus historias en una narrativa más rica. La conversación continuó fluyendo, y mientras lo hacía, Claudia empezó a visualizar las posibilidades. La idea de construir algo desde sus diferencias la llenó de energía. Sin embargo, un nuevo dilema surgió. Después de la llamada, ¿cómo decidir qué camino seguir en su propio proyecto? Ella sentía que había una necesidad latente en sí misma de contar historias que merecían ser escuchadas. Las barreras mentales que había construido eran solo esas, mentales. Era hora de desmantelarlas. A medida que navegaba por esta nueva idea, Claudia empezó a escribir. Palabras y frases brotaban de su cabeza, tomando la forma de un relato que no solo se enfocaba en su experiencia, sino también en las vidas que la rodeaban. Los personajes tomaban vida en sus páginas, reflejando sus luchas y triunfos, sembrando un sentido de conexión. La historia no solo le pertenecía a ella, sino a todos aquellos que se sintieran perdidos en un mundo que parecía cambiar a la velocidad de la luz. Mientras los días se convirtieron en semanas, Claudia se sintió empoderada. La flor que parecía marchita empezaba a abrirse. A cada palabra escrita, su confianza crecía. Con cada interacción con Laura, se desnudaba más y más de sus inseguridades. Pero faltaba una acción clave. Tenía que probar su historia en el mundo real. Quizás podría hacer una presentación en su trabajo o buscar un taller de escritura. La incertidumbre la asediaba, pero también la impulsaba. Finalmente se propuso algo audaz. Se inscribiría a un concurso de relatos que se acercaba. Mientras revisaba los requisitos, una mezcla de adrenalina y miedo la invadió. Nunca había sometido su trabajo a juicio, y eso la aterraba. Pero sabía que si quería abrazar este nuevo capítulo de su vida, debía estar dispuesta a enfrentar su vulnerabilidad de una vez por todas. Justo antes de enviar su participación, sintió que un grito interna la instaba a dudar. ¿Y si no era lo suficientemente buena? La pregunta lo inundó todo. Se detuvo un momento, pensando en lo que había aprendido en esos meses. La verdadera historia de Claudia no era sobre ser perfecta o tener éxito a la primera. Era sobre ser valiente. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero fracaso
era no intentar en absoluto. Con un clic, envió su relato. Sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Pero la psique de la incertidumbre volvía a jugar sus cartas. Mientras se alejaba del ordenador, la adrenalina se transformó en un abrumador agotamiento. ¿Había tomado realmente el camino correcto? En su mente, un relámpago de responsabilidad la sorprendió. ¿Y si en ese camino también había oportunidades que distaban de lo que había imaginado hasta ahora? Con esas preguntas retumbando en su interior, Claudia se preparó para enfrentar su próximo encuentro con Laura, donde harían pública su colaboración. Esta vez, no iba a ser solo una compañera. Sería una protagonista compartiendo el peso de una historia que apenas comenzaba a escribirse. ¿Cuáles serían las reacciones? Rompería sus incertidumbres al fin. Aferrándose a su nuevo propósito, Claudia sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Claudia se despertó con el sonido de su alarma, aunque su mente aún revoloteaba en el mundo de sueños, donde la inseguridad la mantenía cautiva. Se levantó sintiendo la presión del día que se avecinaba, la primera reunión donde Laura y ella compartirían su colaboración. Un encuentro que prometía ser crucial, no solo para su proyecto, sino para su propio proceso de transformación personal. Mientras se preparaba, una mezcla de emociones la invadió. En la ducha, el agua caliente parecía liberar las tensiones acumuladas, pero tan pronto como la envuelta de vapor se disipó, las dudas reaparecieron. Su cabeza se llenó de preguntas. ¿Y si la idea que habían construido juntas no era lo suficientemente sólida? ¿Y si el equipo no resonaba con su enfoque y diluía su voz? Esa lucha interna era constante. Ella sabía que debía enfrentar sus miedos, pero el camino hacia la autoconfianza estaba minado de inseguridades. Al llegar a la oficina, la energía del lugar contrastaba con su estado emocional. Cada rincón estaba impregnado de productividad y ambición, mientras ella sentía que sus pasos resonaban como ecos de incertidumbre. Se encontró con Laura en una sala de reuniones, que irradiaba confianza. Su presencia era un ancla. Ambas compartieron un momento breve antes de la llegada del resto del equipo. Un instante donde la mirada de Laura le transmitió un mensaje silencioso. Estamos juntas en esto. La reunión comenzó con un repaso de la propuesta. Claudia sentía el inquietante roce del pánico cuando era su turno de hablar. Se recordó a sí misma que su historia podía resonar con otros. Sin embargo, cuando expuso su visión, una sensación de vulnerabilidad la invadió. Al concluir, el silencio se apoderó de la sala. «Felicidades, Claudia», rompió el silencio uno de sus colegas, quien sonrió genuinamente. «Lo que compartiste es potente. Me encanta el enfoque personal que le diste». Pronto, otras voces comenzaron a pronunciarse, y para su sorpresa, la conversación se encendió. La química entre sus ideas y las de Laura fluía en ese espacio. Cada aportación se entrelazaba, tejiendo una narrativa más rica. Durante el intercambio, Claudia notó algo en su manera de responder a la crítica constructiva. En lugar de rehuir, se sintió estimulada, visualizando cómo cada comentario podía hacer que su historia se volviera más profunda y resonante. En cada interacción se sentía más segura, como si una armadura empezara a formarse alrededor de su confianza. Al finalizar la reunión, sintió que el aire era diferente. Se dio cuenta de que su voz, aunque vacilante al inicio, había encontrado su espacio. Era como si un peso se hubiera levantado de sus hombros, y el eco de aquel laptop temeroso se disipó mientras caminaba de regreso a su escritorio. Comenzaba a ver sus inseguridades no como un obstáculo, sino como parte del viaje que la llevaría a construir su identidad. Pero no todo era euforia. La idea de tener que presentar su relato en el próximo concurso permanecía en su mente como una sombra al acecho. Claudia sabía que, aunque había ganado confianza, aún debía enfrentar un miedo fundamental, el juicio externo. No era simplemente un escrito, era su vulnerabilidad expuesta. ¿Y si el resultado no era el que ella había imaginado? Ese pensamiento la llevó de nuevo a su ordenador. En las horas siguientes, mientras los demás se sumergían en tareas cotidianas, Claudia escribió con furia y pasión. Pero a medida que las palabras se alineaban, la duda invadía su mente una vez más. Al revisar su texto, el crítico interno se apoderó de ella, susurrándole que no era suficiente, que siempre podía mejorarse. Al final del día, tras revisar y reescribir varias veces, se sintió abrumada por la frustración. Decidió dar un paseo por los alrededores de la oficina, buscando distanciarse de esos pensamientos intrusivos. Mientras caminaba, notó a un grupo de artistas callejeros con sus pinturas vibrantes.
Una imagen particular atrapó su mirada, una obra que retrataba una batalla interna llena de color y caos, pero en el fondo había una belleza deslumbrante. Era ese el mensaje que necesitaba. La perfección no era el camino, lo que realmente importaba era la autenticidad de su historia. En esa revelación, un nuevo impulso la llevó a sentarse en una banca cercana. Sacó el cuaderno y empezó a escribir nuevamente, dejando que las palabras en el papel hablaran sin restricciones. Cuando regresó a casa esa noche, un nuevo fuego la iluminaba. Había decidido que, independientemente del resultado, su historia merecía ser contada. Con esa determinación firme, se preparó para el día siguiente, donde no solo presentaría su potencial a su equipo, sino que también confrontaría sus mayores miedos. Claudia dormía ahora con un propósito renovado. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y una pregunta inquietante cruzó su mente. ¿Qué pasaría si la historia que había comenzado a escribir no solo cambiara su vida, sino que también transformara la de alguien más? Mañana, cuando todo estuviera en juego, no solo se enfrentaría a su propio miedo, sino que también abriría una puerta de posibilidad para todos aquellos que alguna vez habían dudado de sí mismos. ¿Qué reacción traería al revelar su verdadero yo? Claudia despertó con la sensación de que el día no solo era un nuevo amanecer, era la oportunidad de dar un paso decisivo en su viaje personal. La presentación estaba a solo unas horas de distancia, y mientras se preparaba en la intimidad de su habitación, una mezcla de determinación y ansiedad se gestaba dentro de ella. Sabía que las inseguridades podían convertirse en su mayor aliada si decidía mirarlas de frente en lugar de dejar que la paralizaran. Al llegar a la oficina, la atmósfera estaba cargada de expectativas. Observó cómo sus colegas se movían entre reuniones y dinámicas, cada uno sumido en sus propios desafíos y triunfos. Sin embargo, el zumbido colectivo de la productividad parecía contrastar con la lucha interna que aún la acompañaba. Claudia buscó a Laura, que la esperaba en la sala de conferencias con una actitud que sugería que estaban a punto de embarcarse en una aventura crucial. La sala, impregnada de luz natural, parecía un templo de oportunidades. Claudia se sentó junto a Laura, sus manos ligeramente temblorosas, pero también llenas de una energía nueva. «Hoy es el día», le susurró Laura, como si supiera exactamente lo que pasaba por la mente de su compañera. Esa simple afirmación fue suficiente para que Claudia delineara con atención lo que era su papel en el escenario que se avecinaba. Cuando llegó su turno, la incertidumbre se palpó en el aire, pero esta vez, cuando comenzó a hablar, sintió una conexión con las palabras que había volcado en el papel, y cada frase fluía con un nuevo sentido de pertenencia. En su relato se incluyó a sí misma, sus luchas y victorias, dando forma a una narrativa que no solo necesitaba ser escuchada, sino que necesitaba ser sentida. A medida que la presentación avanzaba, algo dentro de ella cambió. Las miradas de sus compañeros ya no eran un escrutinio, eran puentes hacia un diálogo que prometía abrir nuevas puertas. Claudia observó cómo sus ideas resonaban, cómo generaban preguntas, y más importante aún, cómo daban espacio para que otros compartieran sus propias historias. Cada respuesta reafirmó su propósito. No se trataba solo de su voz, sino de la comunidad que se formaba en torno a las palabras compartidas. Al finalizar, los aplausos resonaron, pero más allá de eso, la energía en la sala era palpable. Claudia sintió que por primera vez su inseguridad había sido transformada en certeza, y fue en ese instante que comprendió que el verdadero arte de contar historias no radicaba en la perfección, sino en la autenticidad. Sin embargo, a su mente aún le acechaba la sombra del juicio ajeno, de lo que podría ocurrir en el concurso. Era inevitable que al regresar al escritorio, la ansiedad empezara a asomar nuevamente. Claudia se sentó, pero en lugar de dejar que el miedo la dominara, comenzó a escribir de nuevo en su cuaderno. Cada página era un testimonio de su evolución, un reflejo del viaje que emprendía no solo profesionalmente, sino emocionalmente. La ciudad a través de la ventana se movía en un vaivén de actividad, ajena a la transformación que estaba gestándose dentro de ella. Claudia tomó una respiración profunda y decidió que ya no podía permitir que su voz se quedara encapsulada en la duda. «No se trata solo de mí», se repitió mientras las palabras caían en la página.
Su historia se convertía en un llamado a aquellos que alguna vez habían dudado de su propia narrativa. Al caer la noche, mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, una nueva convicción brotó en su corazón. No se trataba de luchar contra sus temores, sino de usarlos como vaivenes en su camino hacia el crecimiento. Había aprendido a apreciar cada tropiezo, cada crítica, cada momento de debilidad, porque ahí era donde se forjaba su fortaleza. Pero justo cuando la claridad se asentó, una notificación en su teléfono interrumpió su momento de reflexión. Un mensaje inesperado de un antiguo colega que había dejado su vida para perseguir su sueño. Sus palabras desataron una inquietante curiosidad en Claudia. ¿Cómo había logrado romper sus propias cadenas? Esa conexión que parecía lejana la llamó nuevamente hacia la exploración de su voz. Se dio cuenta de que el camino hacia la verdad personal podría no solo transformar su vida, sino la de otros en el proceso. Claudia sonrió, con el cuaderno aún entre sus manos. Había decidido que, más allá del concurso y de cualquier reconocimiento, su historia merecía ser escuchada. Aún había mucho por descubrir de sí misma, y esa búsqueda apenas comenzaba. La incertidumbre regresó, pero esta vez era un impulso. Ella estaba lista para encontrar su verdadero propósito, y los ecos de su nueva voz comenzaban a resonar en su mente. ¿Qué más podría salir de su aventura personal? Claudia se despertó, con la determinación palpitante en su interior. El gran día había llegado, el concurso literario, donde presentaría su relato. Se miró al espejo, consciente de que, aunque la ansiedad y la duda luchaban por anidar en su mente, esa historia era suya y merecía ser expuesta. Se había convertido en una narradora de su propia vida, y estaba lista para compartir su verdad. Mientras atravesaba la ciudad, las calles vibraban con un bullicio familiar que siempre la había reconfortado. Sin embargo, esta vez las voces a su alrededor parecían más significativas. Eran la multitud de soñadores, luchadores y supervivientes, que como ella se aferraban a sus historias esperando ser escuchados. En su interior comprendió que no estaba sola. Cada paso de su viaje resonaba en las vidas de otros. Al llegar al venue del concurso, el ambiente palpitaba en una mezcla de nerviosismo y emoción. Se encontró con otros participantes, todos ellos ciudadanos que llevaban consigo un fragmento de su propia lucha. Sus miradas reflejaban la misma mezcla de terror y esperanza que alojaban en su propio corazón. Se dio cuenta de que el acto de compartir era una experiencia humana compartida, un ejercicio de valentía colectivo. Cuando fue su turno de subir al escenario, su corazón palpitaba con fuerza, un tambor que resonaba en su pecho. Pero esta vez, lejos de paralizarla, la adrenalina se convirtió en su aliada. Claudia respiró hondo cuando tomó el micrófono, sintiendo la calidez de las luces sobre ella. Con firmeza, comenzó a narrar su historia, la historia de Claudia, la hija de Iztapalapa, con sus raíces profundas y sueños aún más sólidos. Cada palabra que pronunciaba emanaba fuerza. Desde sus sacrificios familiares hasta las aspiraciones de su comunidad, sus relatos fusionaban lo personal con lo universal. Los rostros de la audiencia se iluminaban. Podía sentir la conexión y el eco de sus emociones resonando en cada rincón de la sala. Cada aplauso que recibía reflejaba no solo la validación de su trabajo, sino un reconocimiento compartido de la lucha por la voz y el poder que reside en cada uno. Al concluir, una explosión de aplausos la envolvió, pero más significativo fue el silencio reverente que la siguió. Claudia comprendió que había tocado un cordón sensible. Su historia no era suya, era la historia de muchos. Se bajó del escenario con una mezcla de alivio y euforia, pero también con un profundo sentido de propósito. Tras la presentación, un jurado le hizo un reconocimiento especial por el impacto emocional de su relato y por abrir las puertas a la discusión sobre la relevancia de las voces marginadas en la narrativa urbana. Claudia sentía la emoción embriagarla, pero más allá del condecoración, lo que realmente valía era la conquista interna que había logrado. Días más tarde, la noticia de su éxito en el concurso llegó a oídos de su comunidad. Al ver a sus vecinos reunirse alrededor de su casa, escuchando la historia por medio del altavoz de su móvil, sintió una conexión que la trascendiera. Las miradas agradecidas de aquellos que una vez sintieron que sus historias eran invisibles la llenaron de calidez. Claudia había conquistado su miedo, y con ello había fortificado la voz de su comunidad. Desde aquel momento, Claudia no solo era la camarera de la residencia de lujo, se había convertido en la voz de Iztapalapa, en portavoz de su gente. La transformación no fue solo profesional, fue un cambio de vida. Su confianza floreció, su capacidad de comunicación se expandió,
y la mujer que había estado a la sombra de su propia vida brillaba ahora con luz propia. Con su nueva plataforma se propuso crear talleres para contar historias en su barrio. Sabía que cada voz es una historia que merece ser escuchada, y así comenzó a dar forma a su sueño, empoderar a otros para que hagan lo mismo. La vida no la miraría como una mera camarera. Ahora era una administradora de voces, un puente entre su comunidad y el mundo. Claudia abrazó su verdadero yo, y en cada paso, la satisfacción de su crecimiento individual la llenó de orgullo. Claudia cerró su libreta ese día, sabiendo que no solo había transformado su vida, sino también la de muchos otros. Las palabras se habían materializado en acción, y ahora estaba lista para escribir capítulos aún más audaces en su historia. Así que aquí va un llamado urgente a ustedes, nuestras conexiones. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran estas historias de superación personal. Y por favor, comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Su voz también es fundamental. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo una historia puede transformar vidas. Vamos, es hora de amplificar nuestras historias.